Saludos queridos hermanos de María Visión, muy buen día. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente en nuestro programa Yo Soy el Camino. Mi nombre es Edgar Valencia y voy a ser su conductor en este día. Estoy aquí con el padre Joel Pinto Rodríguez de la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro. Mucho gusto, padre. Un gusto estar aquí de nuevo contigo, con ustedes. Gracias por invitarme. Sí, pues es un placer también para nosotros tenerlo aquí. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar sobre los jesuitas y el Sagrado Corazón de Jesús. Y más que los jesuitas en general, sobre tres personajes que fueron importantes en la promoción de esta devoción allá en sus orígenes. Pues quédense con nosotros, será un buen programa y bueno, ¿qué le parece si vamos a nuestra cápsula de oración para iniciar bien? Ok, claro que sí. Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma, y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. Muy bien, pues en el nombre de Jesús, invocando su Sagrado Corazón, pues comenzamos a hablar primero que nada de un personaje, un jesuita de nombre Diego Álvarez de la Paz. ¿Quién fue este hombre, Diego Álvarez de la Paz? Fíjese que es un nombre yo creo que poco conocido, ¿no? A diferencia de tantos santos que son tan famosos. Es un personaje poco conocido, pero de esos que aunque no se conozcan mucho, hicieron mucho a favor de nuestra iglesia. Fíjate, este personaje es interesante porque, investigando un poquito para el programa, noté que todavía durante la primera mitad del siglo XX se publican sus obras, porque fue un escritor bastante famoso, pero hasta me dio curiosidad, dije, igual y me compro uno de sus libros o algo así, pero nada más se encontraba en librerías de segunda o cosas así, ya no se editan sus trabajos. Pero entonces yo me imagino que por mucho tiempo sí fue muy conocido, pero yo creo que la segunda mitad del siglo XX, pues ahora pues ya como que se ha vuelto un personaje bastante oscuro. Sí, son de esos personajes que conforme pasa el tiempo, la historia, pues van quedando un poquito atrás y por eso hay que, digamos, rescatarlos, ¿no? Escarbar un poquito sobre ellos. Y bueno, ¿quién fue Diego Álvarez de la Paz? Él es español, nace en Toledo en 1561. Recordemos un poquito el tiempo, estamos antes de Santa Margarita María, que es quien le da el mayor auge a la devoción al Sagrado Corazón. Estos son precursores. Pues su vida será a finales del siglo XVI, principios del XVII, en una época pues llena de novedades, llena de este impulso misionero jesuita, de las misiones en América que está recién descubierta. Y bueno, él será sacerdote precisamente de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y será enviado a América, específicamente a Perú. Él trabajará prácticamente todo su ministerio acá en Perú evangelizando. ¿Qué me puede decir, padre? ¿Qué opina de esas misiones? De las misiones de Perú, pues importantísimas, porque durante mucho tiempo fue el vicerreinado de Perú, que fue básicamente el territorio más rico de la corona española, ¿no? Y también uno de los territorios más fructíferos respecto a las misiones y de las misiones jesuíticas, con el sistema que tenían de las reducciones y todo esto, que fue un método muy exitoso de evangelización y también de adelantamiento para las gentes nativas de allí, ¿no? Entonces era una misión muy importante, muy problemática, porque, tierra de misión, toda la infraestructura que a lo mejor un clérigo podía desear para desempeñar su labor no estaba allí, entonces había que empezar desde ceros. Así es. Creo que sería bueno un poquito hacer esta conciencia de cómo eran las misiones en aquella época, ¿no? Yo creo que todo católico tenemos una idea, digamos, ideal de misiones que poco tiene que ver con lo que era la realidad de aquella época, ¿no? Era
pues primero que nada, venir acá a América pues era una odisea, era gente valiente la que venía, no existía pues tanta seguridad ni tanta comunicación, no se conocía concretamente pues a lo que se iba, era otros idiomas, otras culturas y problemáticas de enfermedades, de que poco antes los indígenas habían sido pues de otras religiones. Y pues no era nada fácil el poder hablarles de Cristo en estas circunstancias. Y ahora que mencionas que las personas que vinieron a América eran valientes y la corona española de verdad que intentó mandar la crema innata de su sociedad. Yo me acuerdo que alguna vez, bueno, en mis clases de historia de la primaria, me acuerdo que decían que las personas que venían a América pues eran lo peor, eran vagos, eran criminales y tal, pero la verdad es todo lo contrario, porque mandaban realmente a lo más selecto, porque sabían que era una tarea difícil. Y ahí es donde entra nuestro jesuita, nuestro personaje, porque él, incluso antes de venir acá a América, él ya se distinguía por ser uno de los escolares, uno de los universitarios más brillantes de su generación, ¿no? Sí. Y es importante pues recalcar eso, pues que la corona española cuando mandaba gente americana no mandaba gente a robar, sino mandaba a la gente a realizar una tarea delicada, ¿no? Me acuerdo mucho de Isabel la Católica. ¿Alguna vez has leído su testamento de Isabel la Católica? No, el testamento en específico no. Sí, hay una línea muy bonita que a mí me gusta mucho que dice: aunque solamente hubiera rocas, mientras hubiera una sola alma que salvar, tendremos que ir a por ella. Entonces, qué pasión, es ¿verdad? El impulso del español de aquella época, ¿no? No iban a mandar a cualquier persona, y ahí es donde mandaron a Diego Álvarez. Sí, y precisamente porque la misión, pues claro que era evangelizar, pero no solo era eso, era una obra social enorme, era enseñarles oficios a estas personas, enseñarles idioma, cultura a todos los indígenas, crear una sociedad pues prácticamente de los cimientos, porque muchas de las sociedades indígenas pues se estaban desmoronando, sea por las epidemias, o sea por la misma conquista, porque su cultura estaba cambiando. Así que pues era toda una obra social que implicaba conocimientos, implicaba pues hacer un poco de la economía, de poder pues ayudar a estas personas, ¿no? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué puesto le toca hacer a nuestro jesuita? Él va a ser provincial acá en Perú, o sea que él va a dirigir las misiones jesuitas. Y sin embargo, la obra por la que lo recordamos aquí es sobre todo su obra espiritual, su obra en cuanto a sus escritos, cosa que usted mencionó al inicio. Él va a ser un escritor prolífico, va a hacer muchos libros que en realidad es una sola obra, pero es una obra compuesta en 3 volúmenes. Y esos 3 volúmenes, pues cada uno de varios tomos, así que pues son muchos libros. Su obra fue la primera síntesis completa de ascética y mística de su época, que compendiaba pues prácticamente la espiritualidad de la antigüedad y de la Edad Media, cosa que pues era inmensa, ¿no? Un libro en el que se pudiera sintetizar toda la doctrina de vida espiritual de pues prácticamente de inicios del cristianismo hasta su época, pues era algo monumental. Sí, claro. Así que leerla yo creo que pues hubiera sido una riqueza enorme. Como usted bien lo decía, que a lo mejor hoy en día es difícil de conseguir, pero ha de tener muchísima riqueza espiritual. Claro, fíjate, en aquella época pues había habido tratados acerca de la mística, de la ascética, claro, ¿no? O sea, San Juan de la Cruz, San Ignacio mismo, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Ávila, que pues ellos eran escritores místicos y describían lo que sucede en la vida espiritual, pero el mérito de don Diego es que él hizo un estudio sistemático. O sea, era más bien como, porque bueno, leer a Santa Teresa pues es además de muy edificante, muy divertido, pero luego al final hay que ir sacando las ideas, hay que ir haciendo un mapa conceptual al lado, sí. Ir ordenando las ideas. Entonces lo que hizo don Diego fue eso, o sea, una elaboración académica acerca de la vida espiritual, ¿no?
más que un libro de consejos o un libro como de afectuoso de una madre a sus hijas como Santa Teresa, o una audifilia. Era más bien, bueno, la ascética y la mística son una parte de la teología no es una ciencia, vamos a estudiarla de manera formal. Así es. Y eso es lo que hace don Diego. Sí, que es muy necesario, ¿no? Que pudiéramos decirlo así en palabras, o más bien con un ejemplo, sería como si cada uno conociéramos a fondo a los diferentes autores, como dijo a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, pero también los de la antigüedad, y conociendo a todos, sacar como que las bases importantes de cada uno, las reglas, y después todo sintetizarlo en un solo tratado de qué es la ascética y la mística, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya para hablar un poquito más del Sagrado Corazón, antes quisiera, investigando sobre este hombre, me topé con algo que creo que nos puede servir mucho para comprender de qué hablan estas obras, ¿no? Él en general dice en estas obras que la mística no es solo la idea de los eventos extraordinarios que hay en la espiritualidad, ¿no? Que hoy en día creo que mucho cometemos ese error, que identificamos mística con cosas extraordinarias, que claro que las hay, Sí. pero mística es la relación personal que una persona tiene con Dios, una relación personal que se edifica en mucho tiempo de oración, que no necesita de cosas extraordinarias, sino que está hecha sobre todo pues de amor y de disciplina, Sí, claro. como bien lo vivían pues los religiosos de su época. Sí. Fíjate, es algo importante lo que tocas tú, porque yo creo que en nuestra época, yo en lo personal he pasado por allí, supongo que varias de las personas que nos están viendo, que hay veces que van a la capilla o van a misa y dicen, es que como que, ¿no? Sí, y, sí. y van y comulgan y hicieron su preparación como siempre la hacen, con la devoción de siempre, pero no había un sentimiento de por medio así como, Señor, te amo. No. Entonces, y que eso es un fenómeno místico, ¿no? Las consolaciones de nuestro Señor, que Dios nos hace sentir de una manera clara su presencia, ¿no? Sí. ¿Alguna vez te ha pasado que vas a la capilla y nada más de sentarte te desconectas del universo y es pues el pupilo con su maestro y amarlo en silencio, ¿no? Así es, así es. Pero y pues eso es una ajá, gracia, ¿no? sí, claro. Una gracia de la que no podemos depender porque pues no siempre va a estar allí. Exactamente, ajá. O yo me acuerdo cuando era más joven, cuando estaba en la preparatoria, que de repente algún retiro y tal, y siempre había como, tendía a haber mucho barullo, ¿no? O había gente que le sucedía cosas o hablaba lengua, fenómenos que Sí, claro. A mí siempre me dejaban un poco extrañado, ¿no? Que no estoy diciendo que estén mal, pero a mí siempre me extrañaron. Pero hay personas, algunas personas realmente cimientan toda su experiencia religiosa en esos eventos extraordinarios, cuando realmente la base de toda espiritualidad católica y la base de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es adentrarse a la llaga que se abrió en Viernes Santo. Adentrarse a la llaga, qué buena frase, qué hermosa. Y tiene un poco que ver precisamente con lo que va a hablar este hombre sobre el Sagrado Corazón, porque en este libro, claro que va a tomar una idea del Sagrado Corazón, pero bueno, en ella profundizaremos un poco después de ver una cápsula de cómo la Caravana por la Paz ha pasado por nuestro estado, aquí por Jalisco, por Encarnación de Díaz. Así que vamos a escuchar al Padre David Pérez de la Parroquia de la Sagrada Familia, allá en Encarnación de Díaz. Vayamos a la cápsula. Estamos aquí en la parroquia de la Sagrada Familia de Encarnación de Díaz, Jalisco,
y estamos aquí contentos para participar en esta celebración eucarística, sobre todo para pedirle al Señor por la paz de nuestro municipio y por la paz del mundo entero. Una de las jaculatorias más bellas con las que nos dirigimos a Jesús es aquella que dice: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Yo creo que hoy en este día tenemos que pedirle al Señor Jesús, como decía el profeta Ezequiel, que transforme nuestro corazón de piedra y lo convierta en un corazón de carne, para que busquemos siempre la paz, para que seamos sensibles al dolor ajeno y busquemos de veras vivir como hermanos, como hijos de un mismo Dios. Bienvenidos nuevamente, hermano. Qué bueno tenerlos de regreso aquí en el programa Yo Soy el Camino. Y pues estamos aquí con el Padre Joel hablando sobre algunos jesuitas que han promovido o han sido precursores de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, Padre, ahorita estábamos hablando de este hombre Diego Álvarez de Paz, que él escribió una obra enorme y maravillosa sobre espiritualidad. Y ahí dentro tiene un párrafo en específico que quiero tomar sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Voy a leer un poquito de esta obra y dice así: te ejercitarás en la reforma de tu propio corazón y en el desarraigar y mortificar todos aquellos afectos que pueden ser un obstáculo para el crecimiento de tu amor, y para que con el entendimiento y el afecto más te unas a tu Creador. Procura entrar en el corazón de Jesucristo nuestro Señor y considera cómo es, para que tú conformes el tuyo a su semejanza. Este corazón santísimo es la vía por la cual lleguemos a la mansión eterna, que es la divinidad de Cristo, por lo cual Él mismo nos dice: yo soy el camino. Bueno, qué belleza, ¿no? Cómo nos dice que el corazón de Jesús es un modelo para nuestro propio corazón, para enseñarnos cómo sentir, cómo amar al prójimo, cómo ordenar nuestros afectos y nuestros deseos. ¿Qué opina, Padre? Pues dice verdades como puños, pues, don Diego, porque a final de cuentas el fin de la vida cristiana es la imitación de Cristo. La imitación de Cristo. Y no hay otro camino de salvación más que unirse a Cristo y ser como Él. El último día, el día de nuestro juicio, el modelo con el que vamos a ser comparados es Cristo mismo. Sí. Entonces, es un poco apabullante pensar en eso, pero también es algo muy bonito, pues, porque nuestro Señor no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho ya. No nos está pidiendo que suframos así nada más, sino que Él ya sufrió por y con nosotros, ¿no? Y también Él nunca nos pide nada que no podamos dar, que no podamos hacer. Entonces, siempre, pues como en esa covachita, en esa cuevita de su corazón, Él seguro que nos lleva, ¿no? Es como meterse al corazón de Jesús, es como tomar la vía rápida, subirse a un coche y llegar al cielo. Es básicamente eso, pues. En eso consiste la devoción a Cristo, al Sagrado Corazón de Jesús. Y esa es la vida católica: imitar lo más perfectamente que podamos a nuestro Señor, arrancar de nuestra alma lo que San Ignacio dice, los afectos desordenados, e incluso
pues esa frase clásica de morir a nosotros mismos para que pueda nacer en nosotros Cristo en persona. Así es que bueno que nos recuerde estas ideas, Padre. Fíjese que yo creo que hay muchos cristianos, muchos católicos que de verdad, sinceramente nos esforzamos, ¿no? Pero creemos que la espiritualidad es simplemente dejar lo que conocemos como pecados, dejar ciertos pecados concretos y hacer momentos de oración. Y claro que eso es importante, pero mucho descuidamos esto que creo que es un poquito más detallado y más profundo. El ver a fondo cuáles son las inclinaciones, los afectos de mi corazón, para ver si esos afectos van conforme a lo que Dios quiere de mí, conforme al corazón de Jesús o no. Por eso es que este hombre, Diego Álvarez, nos dice esto, ¿no? Concéntrate en tu propio corazón y en mortificar o desarraigar aquellas cosas que a lo mejor no es que no sean malas, pero no te van a llevar a la meta. Y para eso te sirve como modelo el corazón de Jesús. Adéntrate en ese corazón a ver qué sentía, qué deseaba, cuáles eran sus inclinaciones. Y bueno, no es para condenarte a ti mismo viendo que no son las tuyas, sino para irte acercando a cómo puedes ser un poquito más semejante a Él. Sí, claro. Fíjate, San Ignacio, y esto va muy como conforme a toda la espiritualidad ignaciana clásica, que es el autoconocimiento es como la base de la mejora, pues. Sí. O sea, si sabes de dónde estás enfermo, pues es más fácil aplicar el remedio. Claro. Pero también si sabes qué, como qué ventajas tienes o de qué lado estás más fuerte, pues bueno, a darle también por allí, ¿no? Aprovechar las cosas que sí hacemos bien y también aplicar la medicina donde hace falta. Por eso yo creo que dice, adéntrate en tu propio corazón, ¿no? Para conocer qué es lo que hay dentro. Y eso implica, yo creo que me va a brincar un poco del tema, pero implica silencio. Implica estar a solas con el corazón eucarístico de Jesús, ¿no? Sin que nada nos estorbe. Sí, qué bello y qué práctico a la vez, ¿no? Y pues creo que tiene que ver con lo que es el discernimiento, que es pues el fuerte de los jesuitas, ¿no? El discernimiento implica eso, analizar tu propio corazón. Y bueno, vamos a pasar a hablar ahora también, porque si no, no nos va a quedar tiempo, de Luis de la Puente, otro jesuita que también en estas épocas, en estas fechas, tuvo estas ideas que le dieron auge posteriormente a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. De él tenemos menos información, tal vez fue un poco menos famoso, pero bueno, él nace en Valladolid, igual España, en 1554. Un sacerdote jesuita que fue famoso por dos cosas. Uno, porque fue rector de muchos colegios jesuitas, estuvo mucho por el ámbito de la educación, pero también porque sobre todo él tenía el carisma de la dirección de almas, era un director espiritual nato que disfrutaba guiando a la gente a profundizar su espiritualidad y su relación con Cristo. Sí. Y bueno, las meditaciones de la Puente, incluso antes de entrar al seminario, antes de cualquier cosa, yo había escuchado las meditaciones del Padre La Puente. Ah, mire qué bien. Y esas todavía se pueden encontrar, hay reimpresiones modernas, aunque yo me traje para que lo vieran una edición pues muy clásica, ¿no? Excelente. Aquí es una edición en 8 tomos, muy bonita, y te va guiando a través del año litúrgico de acuerdo al calendario anterior a la reforma del Vaticano II, pero va meditando cada parte del Evangelio, y la idea de las meditaciones es que conociendo el Evangelio, conociendo a Jesús, ames a Jesús y te conformes más con Él. Que a final de cuentas eso es como el fin inmediato de la meditación y de la lectura espiritual. Muy bien. Fíjese qué bien profundizar en las ideas de estos hombres que poco conocemos, sinceramente. Así es que, pues él escribió, como bien aquí nos muestra algunas de sus meditaciones, escribió muchas obras de espiritualidad, ¿no? Entre ellas yo quiero rescatar dos, una es Meditaciones de los Misterios de Nuestra Santa Fe, que es esta precisamente,
Pero también tiene otra que se llama el Tratado de la Perfección en todos los estados de vida del cristiano. Cosa que me impresiona porque pues es un tema que se ha puesto de moda en estos últimos siglos, ¿no? El que la perfección o la santidad la podemos alcanzar en cualquier estado de vida. Cosa que él pues ya nos invitaba desde aquella época y daba métodos, medios concretos para lograrlo. Bueno, es una riqueza es profundizar un poquito la espiritualidad de estos hombres. Él como director espiritual dirigió a una mística de aquel tiempo que entró en proceso de canonización, aunque no lo terminó, no llegó a ser santa, pero fue la mística Marina de Escobar. Él fue su director espiritual y juntos intentaron traer la orden de Santa Brígida a España, que en ese tiempo todavía no estaba en España. Así que pues ellos empezaron a trabajar por esto, que la espiritualidad de esta orden de Santa Brígida se diera concretamente en España. Y pues esto de algún modo también va a abrir oportunidad a que la espiritualidad del Sagrado Corazón más adelante también sea conocida en España. Sí, y de la Puente tiene una vida como interesante porque a él lo perfilaban para hombre de gobierno, para gente de escuela, para académico, lo perfilaban para esas cosas, pero... y bueno, un hombre muy brillante, o sea, leer sus meditaciones, sus escritos, de verdad que escribe muy bien el señor. Una riqueza, ¿verdad? Pero en lo que es como interesante porque no siempre va eso junto a alguien de un intelecto de tal calibre que sepa cómo exprimir esa sabiduría en cosas prácticas y sencillas. Yo creo que es gran parte del mérito que tuvo el Padre Lapuente. Así es, que no solo hace teología, sino que nos la aplica para vivirla en la espiritualidad, ¿no? Eso es algo que es muy necesario. Y bueno, vamos a pasar a una cápsula del paso de la caravana por la paz ahí mismo en Encarnación de Díaz, a escuchar los testimonios de algunas de estas personas que recibieron al Sagrado Corazón. Escuchemos. Soy Esteban Martínez, pertenezco a la parroquia de Jesús, María y José de Encarnación de Díaz. Estamos en el centro de la diócesis de Aguascalientes, del Monasterio de la Visitación. Pues mi primer acercamiento fue a través de la Eucaristía, a través de las religiosas que nos motivaron a acercarnos más al Sagrado Corazón de Jesús y a sentirlo un poco más cerca en nuestra vida y en nuestro matrimonio. A mí me invitó un seminarista a consagrarme al Sagrado Corazón de Jesús, a lo cual al principio me la pensé, pero enseguida sentí su llamado del Señor y acepté con todo gusto y aquí estoy para servir a Dios. A mí me gusta mucho cuando platico con las personas, dar a conocer al Sagrado Corazón de Jesús, en comentarle los dones y las gracias y que se animen a ser parte del grupo de Guardia de Honor del Sagrado Corazón. Pues nos ha traído más paz, más tranquilidad, nos ha fortalecido y hemos sentido más la presencia en el centro de nuestro hogar. Gracias a ello puedes ofrecer tu trabajo, tus oraciones, y estar más cerca de Él, en hacer tus viernes primero, confesarte y comulgar, y eso es tener más cerca a Dios. La oración, ofrecerla también por los demás, por nuestros familiares, nuestros vecinos, ofrecer nuestro sacrificio con más amor por las necesidades que nos pide el Sagrado Corazón de Jesús. Pues qué hermoso estos testimonios de nuestros hermanos que tienen estas experiencias de encontrarse con el Sagrado Corazón. Y bueno, Padre, seguimos hablando del Padre Lapuente, que nos escribió estas bellas meditaciones para la fe cristiana.
Y bueno, de veras que son una riqueza, ¿eh? Qué lindo que trajo este librito que bueno, yo nunca hubiera visto nunca hubiera tocado con mis manos de otro modo, yo creo. Ajá. Y bueno, estoy viendo que hermosamente lo que hace es tomar los domingos del año litúrgico y a cada domingo le hace una meditación. Y bueno, eso es algo a lo que quisiera invitar a todos nuestros hermanos que nos escuchan, porque es algo que se puede hacer, es algo que nuestra espiritualidad claro que nos da. Tenemos a lo largo del año, pues el año litúrgico que lo vamos siguiendo en las misas de los domingos. Sin embargo, a veces poco lo aprovechamos, poco lo llevamos a nuestra vida. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues la liturgia, el año litúrgico tiene un camino, domingo a domingo va siguiendo, digamos, un camino, unas ideas que se van como entrelazando. Y si meditáramos sobre, no sé, pudiera ser el Evangelio del domingo, sobre los textos que se usan para la misa del domingo, en tiempo ordinario, luego en Navidad, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, pudiéramos darnos cuenta de ese recorrido y que de algún modo nos puede servir para edificar, alimentar semana con semana, día con día nuestra fe, meditando las enseñanzas de Jesús, aplicándolas a nuestra vida, así como hace el Padre Lapuente. Sí, y el trabajo del Padre Lapuente es como facilitar lo que durante muchos siglos hizo la Iglesia, ¿no? En el misal que la fraternidad tiene el privilegio de seguir, este Evangelio con esta epístola, con esta lectura, esas combinaciones tienen siglos y siglos y siglos. Hay oraciones o colectas que datan del siglo III, del siglo IV, o que sabemos que fueron escritas por santos, ¿no? Entonces el Padre Lapuente, de alguna manera o de otra, nos dice, mira, ¿quieres saber por qué está aquí esto? Es por esto, ¿no? Y te pone a meditarlo. Y facilita mucho, pues, lo que durante siglos la Iglesia ha puesto en su liturgia y lo hace bastante accesible. Porque la liturgia, el calendario tiene su razón de ser. Sí, sí. Ajá, porque los misterios de la vida de Cristo no están ordenados al azar. Los evangelios y las epístolas están puestas en un lugar porque quiere que vayamos concatenando una parte de la vida de nuestro Señor con otra y poder entenderlo y conocerlo y amarlo mejor. Sí, sí, y bueno, qué bueno que ahorita lo comenta, que quiero aquí confesarlo, la verdad es algo que a mí sí me gusta hacer, yo sí procuro hacerlo al menos los domingos, escuchar la primera lectura, escuchar el Evangelio y luego yo mismo me pongo a pensar, a ver, ¿por qué está esta primera lectura con este Evangelio? Porque tienen una relación, no los pusieron ahí al azar. Quienes hicieron la liturgia ya desde antiguo, pues los organizaron así por una razón. Entonces es algo que quiero invitar a todos. Cada vez que vayan a misa los domingos, analicen qué me dice esta primera lectura sobre el Evangelio y este Evangelio qué me aclara de la primera lectura y así conocemos más a fondo nuestra fe. Muy bien, pues vayamos a un corte de María Visión y en unos minutitos volvemos. Quédense con nosotros aquí en su programa Yo Soy el Camino. Saludos nuevamente, hermanos, aquí seguimos en el programa Yo Soy el Camino. Con el Padre Joel estamos hablando de un modo muy enriquecedor sobre el Padre Luis de la Puente, que nos dejó unas meditaciones hermosas para vivir pues, el año litúrgico y que eso también propició la futura devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, Padre, ahora vamos a empezar a hablar de otro de estos grandes hombres jesuitas que también fue uno de los precursores de la espiritualidad del Sagrado Corazón, el Padre Vincent Huby. Ajá. El Padre Vincent Huby nace en Bretaña, Francia, en el año 1608. Ya es un poquito posterior a los otros dos. Sí, un poquito. Ya entrando al siglo XVII, ya pues es el siglo en el que Santa Margarita María va a venir unos, ¿qué será?, 60 años después. Así que, pues bueno, ya estamos en este ambiente que va a propiciar precisamente ahí mismo en Francia la devoción al Sagrado Corazón. Y bueno, ¿quién fue el Padre Vincent Huby? Este hombre también fue, como muchos jesuitas, rector de un colegio, porque recordemos que los jesuitas pues tienen esta espiritualidad que primero que nada se centra en el estudio, en la teología y después la aplican, ¿no? Así que pues él fue rector de algunos colegios, pero también resaltó, hoy en día le llamaríamos por su pastoral,
primero que nada comenzó organizando misiones populares. Misiones populares ahí pues en las parroquias de Francia, pues para invitar a la gente a acercarse a la devoción a Jesús. Y en estas misiones populares él también promovió algo que a lo mejor hoy en día ya nos es muy común, nos suena, es una maravilla de la espiritualidad, pero en aquel tiempo era la gran novedad, que es la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. En ese tiempo era la gran novedad en espiritualidad y él la promovía como devoción, que se hiciera la adoración perpetua a Jesús. Sí, pues de hecho la exposición y adoración del Santísimo Sacramento es algo en términos de la historia de la Iglesia relativamente nuevo, ¿no? Sí. Incluso pues esas capillas de adoración perpetua que hoy conocemos, que hay pues siempre hay una cerca de casa, Sí, gracias a Dios. Muchas, gracias a Dios. Había un sacerdote que se llama, San Julián Aymar, que él las fomentó mucho, pues, la devoción de las 40 horas de reparación frente al Santísimo de San Felipe Neri, el padre Vincent Huby, o como se pronuncien. Sí. Pues entonces ya había adoración, ya siempre ha habido adoración al Santísimo, pero no en las formas en las que se empezó a dar en ese momento en particular. Que bueno, el padre Julián Aymar, San Julián Aymar, es siglo XIX, principios del XX. O sea, es algo bastante reciente. Así es. Así que bueno, ¿cómo pues sí, esas cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen tan naturales, hay que ser conscientes que tal vez no son, algunas son muy antiguas y otras son muy nuevas. Bueno, es la riqueza de nuestra iglesia y de nuestra espiritualidad, que pues se va nutriendo, ¿no? Se va nutriendo a lo largo de los siglos, se conservan las cosas bellas que llevan siglos, a la vez surgen cosas nuevas, y bueno, todo es para enriquecernos. Hoy en día creo que a veces tenemos un problema, que se organizan horas santas a veces en la parroquia o puede ser adoración perpetua, y como que se me figura que a veces no sabemos qué hacer en medio de, ya después de un rato. Digo, creo que a veces nos pasa, ¿no? Sí. Que, a ver, hago ahora una lectura de la Biblia, me pongo a rezar el rosario y como que a veces ya no sabemos con qué continuar, ¿no? Sí. ¿Usted qué opina? ¿Qué deberíamos de hacer más concretamente en ese tiempo de adoración? Si tú y alguno de los televidentes es así como yo me distraigo increíblemente fácil. Yo tengo la atención de una mosca de la fruta, de verdad. Me cuesta trabajo concentrarme. Entonces, estos libritos de meditaciones me salvan la vida, ¿no? O sea, primero también hay una especie como de preparación remota, ¿no? Primero hay que es un poco insensato pensar que uno va en el coche escuchando música pop o lo que sea y esperar que llegando a la capilla, ¡pum!, ya, estoy rezando, todo bien. No, o sea, uno tiene que empezar a prepararse, incluso antes de llegar a la capilla, tener como una especie de sentido de recolección, ¿no? De estar pues en paz, tranquilito, o también por algún tiempo, no sé si a ti te pasa, que estás en la oración y de repente te acuerdas de algo que viste en la televisión. A mí me pasaba mucho, yo era muy fan de un programa de zombies que era muy famoso, y entonces había veces que iba caminando rezando mi rosario y me ponía a pensar en qué pasaría si llegara el apocalipsis zombie. Entonces tenemos que cuidar el tipo de entretenimiento que consumimos, eso remotamente, ¿no? Sí. Pero ya estando allí hay que entender que primero, lo que decíamos al principio del programa, realmente si tú sientes la presencia del Señor o no, es lo de menos. Lo que nuestro Señor quiere es que llegues a la cita. Claro. Y a lo mejor nuestro Señor en ese momento te va a regalar una gracia muy bonita de consolación, o a lo mejor vas a tener alguna inspiración, o a lo mejor te va a hacer entender algo, a lo mejor no. Pero ser constante, hacer el hábito de estar en la cita con nuestro Señor lo más posible, 15, 20 minutos todos los días, en una capilla o en la privacidad del cuarto de uno, es súper importante. Y pues yo siempre entro a la capilla cuando voy a hacer mi oración, un libro de meditaciones o un libro de lectura espiritual, ¿no?
Ahora estoy leyendo mucho el Cardenal Sarah, S-A-R-A-H, ¿no? Sí, sí. Muy, muy famoso. Y hay veces que, bueno, si se me acaba el gas, pues voy a mi lectura espiritual y empiezo a leer, ¿no? Y hay veces que a mi mente llegan cosas que no tienen nada que ver con la lectura espiritual y le doy rienda suelta. Hay veces que sigo con mi lectura espiritual, nada me llama la atención, Dios no me concede esa gracia de estar como de una manera más sensible con Él, pues yo sigo en mi lectura. Y hay otros estados de la oración en los que simplemente es como pues, estar en la presencia de Dios. Es una historia, creo que del Santo Cura de Ars, que veía siempre a un hortelano, a un campesino, que llegaba todos los días a la misma hora a la capilla. Y se iba, todos los días, ¿no? Y se quedaba ahí una hora, pero no hacía nada, simplemente estaba allí, sentado. Simplemente estaba Ajá. mirando, ¿no? Y que le pregunta un día, oye, pues ¿tú qué haces aquí? Le dice, pues nada. Él me mira y yo lo veo y ya está. Y ya está. Ajá. Sí, sí. Y hay veces que hay que entender que Dios nos llama a eso nada más. Sí. Ajá. ¿Respondí tu pregunta? No, sí, claro que sí, es muy enriquecedor, Ajá. padre, es Sí. muy bello lo que dice. Y fíjese que tiene razón, digo, al menos a mí en mi experiencia personal, que bueno, a lo mejor no es tanta, pero a mí sí me llegó a pasar esto que le digo, que bueno, ¿y ahora qué hago? Güey? Digo, estoy ante el Señor, qué bueno, pero ¿Pensabas ¿qué en hago? zombies también? Y No te creo. entonces, a mí me sirvió Ajá. mucho una idea que, bueno, yo ya la había escuchado antes, pero la acabo de leer hace poco en la última carta del Papa Francisco, que fue la Desiderium Desideravi, sobre liturgia. Y él ahí menciona algo interesante que dice, es que más importante que lo que tú lleves es el deseo que Él tiene de que estés allí. Él quiere que estés ahí con Él, Él quiere estar contigo, quiere pasar ese tiempo contigo, quiere que entres a cenar con Él. Y entonces eso a mí al menos me sirvió mucho, que decía, es que no se trata de afanarme de a ver qué hago, qué le ofrezco, se trata de que Él quiere estar conmigo, así que aunque sea nomás yo lo miro y Él me mira, ¿no? Sí. Pero estoy con Él y eso a Él es agradable y Dios lo valora y Él de algún modo trabaja con su gracia en mi corazón. Claro. Y bueno, claro que también es bueno a veces llenar el tiempo con otras cosas igual de enriquecedoras como son estos libros, ¿no? Hay muchos libros de meditaciones también modernos que son muy accesibles a los demás, o incluso en internet puede encontrar uno meditaciones también antiguas como las de este sacerdote. Y bueno, continuemos con el tema hablando del padre Vincent Hughes, si no aquí nos vamos a acabar el programa. Así que bueno, él, además de promover esta adoración perpetua del Santísimo Sacramento, él también funda el primer centro de espiritualidad ignaciano. ¿Qué es eso? Pues es una casa de ejercicios en la que se dedicaban a dar los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola cada cierto tiempo. Porque si bien los ejercicios de San Ignacio ya eran muy famosos en esta época, no había como que lugares consagrados a eso. Se daban de vez en cuando a lo mejor en alguna parroquia o en algún colegio jesuita, pero no había un lugar así específico que fuera para eso. Hoy en día, pues gracias a Dios tenemos estos casas de ejercicios, ¿no? Que muchos movimientos o la misma diócesis a veces renta y pues se organizan ejercicios espirituales, retiros. Pero bueno, ¿cómo son necesarios estos espacios para salir de nuestro mundo lleno de ajetreos y de ruidos, para dedicar un momento al Señor? A veces son los ejercicios espirituales, un retiro, a veces son momentos como esto, como la adoración perpetua, que puede ser una hora, a veces hasta media hora, pero son momentos para estar con nuestro Señor. ¿Cuán necesarios son? San Ignacio prescribe, una de las primeras instrucciones que él da respecto a los ejercicios espirituales es que se consiga un lugar y un momento adecuado, ¿no? Porque sí es también un poco ingenuo pretender que pues simplemente yendo por la calle uno puede hacer los ejercicios de San Ignacio, en particular los de San Ignacio, porque no es una oración como normal o común, sino que es eso, es un ejercicio, ¿no? Es rumiar unas ideas, es darle vueltas, es estar como ese pasaje del Antiguo Testamento donde hay alguien que pelea con un ángel, ¿no? Que lucha toda la noche, ¿no? Sí. Y que termina con un
Con la pierna lastimada. sí. Lastimada. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. ¿Te acuerdas quién era? No me acuerdo ahorita. Es en el Génesis. Sí, es Jacob, este. sí. Entonces, esa es la idea fundamental de los ejercicios espirituales. Entonces, si tenemos el teléfono, si tenemos, pues vamos por la calle y pasa el 629 hecho la mocha y casi nos mata, Sí. pues es un poco, aparte de peligroso, pues no es lo más adecuado. Y sobre todo que no nada más los ejercicios de San Ignacio, sino que la oración implica un silencio idealmente exterior, pero también de una manera absoluta implica un silencio interior, que el lugar nos ayuda a llegar allí. Sí, claro. Y que hay diferentes tipos de oraciones, ¿no? Hay oraciones que tal vez sí puedo hacer en 10, 15 minutos, que a lo mejor no necesito la gran preparación, pero claro. también hay oraciones como estos ejercicios, que también son necesarios cada cierto tiempo, tal vez no los de San Ignacio, pero sí algún momento para Dios que implica más de una hora, que de verdad implica preparación antes y varios ejercicios, bien lo dice usted, Sí, claro. varias actividades que no sean solo pues ese momentito de 10 minutos y ya acabé, ya me puedo ir a ver la tele, ¿no? Ajá, Así que sí. bueno, pues qué bello es la espiritualidad. Y bueno, para terminar de hablar del padre Vincent Huby, él promueve entre estas misiones populares y entre también obras, libros de espiritualidad que escribe, el amor de Dios era como que una de sus ideas principales, el amor de Dios. Pero ¿cómo concretar ese amor de Dios? Ahí es donde recurre esta imagen, el Sagrado Corazón de Jesús. Algo que podemos imaginar, que casi lo podemos palpar porque es algo muy humano. Sin embargo, ahí está el amor de Dios. Yo creo que esa es la maravilla de esta devoción, que nos pone en una imagen alcanzable lo que es una realidad, que es el amor infinito de Dios por nosotros. Sí, claro. Y que es interesante que el padre Huby haya sido un apóstol de la adoración eucarística y también del Sagrado Corazón, porque todos los sacramentos nacen de esa herida, el Viernes Santo. Así es. Ahí, y sobre todo la Eucaristía es como lo más concreto, palpable y hermoso que nos dio ese Viernes Santo, pues, de esa herida de su corazón de que te decía. Sí, claro. Entonces es interesante que vayan juntas esas dos cosas, la adoración eucarística, el amor a la misa y el amor al Sagrado Corazón. Sí, y que al fin pues es un ejercicio de amor, no tanto una cosa como la otra, es buscar y recibir el amor de Dios y también yo ofrecerle mi pequeño amor. Sí, claro. Muy bien, pues Padre, ha sido un programa maravilloso. Creo que hemos salido con muchas ideas muy enriquecedoras, al menos yo me voy muy enriquecido, muy lleno de gozo. Y bueno, pues quiero darle las gracias antes de terminar. Gracias por estar con nosotros, gracias también a todos los que nos ven aquí en la maravillosa señal que es María Visión. Y pues los invitamos a seguir las redes sociales, a seguir este programa de Yo Soy el Camino, a seguir orando junto con la Caravana por la Paz de nuestro México y del mundo. Pues un placer estar con usted, gracias a todos, gracias a los que laboran aquí en Maravisión para que esta señal pueda llegar hasta ustedes. Y pues nos veremos en este programa Yo Soy el Camino. Bueno, pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Que Dios nos bendiga.